El pensador, un hombre de mirada profunda y ceño fruncido, se encontraba atrapado en un laberinto sin paredes, un torbellino incesante de ideas que giraban y chocaban dentro de su cráneo. Su mente era una maraña de «¿y si?» «Debí haber», «y tengo que», un ruido blanco constante que ahogaba cualquier atisbo de paz. Para él, el presente era una estación de paso fugaz, un mero preámbulo para la siguiente preocupación o el eco persistente de un arrepentimiento pasado. Vivía en un futuro hipotético o en un ayer inmutable, pero rara vez en el ahora. En la sociedad moderna, hiperconectada y sobrecargada de información, la experiencia del pensador no era única, pero para él se sentía como una condena solitaria. Era un intelectual por naturaleza, un analítico empedernido que diseccionaba cada situación hasta el último detalle, buscando patrones, anticipando problemas. Sin embargo, esta misma virtud se había transformado en su mayor tormento. La indecisión era su sombra constante, y el miedo, tanto al fracaso como al éxito, lo paralizaba en el umbral de cada nueva oportunidad. Anhelaba la paz mental, esa claridad prístina que veía en los ojos de otros, pero para él era un sueño lejano. Su vida cotidiana era un testimonio silencioso de su lucha interna. En el trabajo, una simple decisión podía convertirse en horas de cavilación, revisando escenarios, sopesando pros y contras, hasta que el plazo se cernía sobre él como una guillotina. Sus relaciones personales sufrían en silencio. A menudo, sus seres queridos interpretaban su distancia como desinterés, cuando en realidad el pensador estaba librando batallas épicas con sus propios pensamientos, incapaz de estar plenamente presente. Durante su tiempo libre, en lugar de disfrutar de un paseo por el parque o una buena película, su mente divagaba hacia las tareas pendientes, las conversaciones no dichas o las preocupaciones futuras, robándole el placer del momento. Dentro de este laberinto mental, una figura acechaba: la sombra. No era una entidad externa, sino la manifestación de su propia voz interna crítica, el miedo más profundo, la duda más corrosiva. La sombra susurraba al oído del pensador, recordándole sus errores, magnificando sus inseguridades, convenciéndolo de que era mejor permanecer en la seguridad de lo conocido, incluso si ese lugar era el sufrimiento. «No eres lo suficientemente bueno», graznaba. «Fallarás», sentenciaba. «Quédate donde estás, al menos sabes lo que esperas», prometía con una falsa comodidad. La lucha interna del pensador contra esta voz era agotadora, una guerra constante que drenaba su energía vital. El punto de quiebre llegó de forma abrupta e ineludible. Un fracaso importante en un proyecto que había consumido años de su vida, seguido de una pérdida personal dolorosa, lo dejó en ruinas. El pensador, acostumbrado a analizarlo todo, se encontró sin respuestas, sin un camino claro. La lógica, su compañera de toda la vida, lo había abandonado. Fue entonces, en las profundidades de su desesperación, cuando una pregunta existencial brotó de su ser. ¿Hay otra forma de vivir? La pregunta resonó en el vacío de su mente, una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad. Fue en medio de esa búsqueda, casi por accidente, que sus ojos se posaron en un viejo libro olvidado, en la estantería de una tienda de segunda mano. Sus páginas amarillentas y su título desgastado hablaban de sabiduría antigua para la mente moderna. Al abrirlo, se encontró con preceptos que hablaban de la naturaleza de la mente, del sufrimiento y de la liberación. El texto mencionaba, casi en un susurro, el budismo, no como una religión, sino como una filosofía de vida. Una extraña sensación de familiaridad y asombro lo invadió. ¿Podría ser esta la salida del laberinto? La esperanza, un sentimiento que creía olvidado, comenzó a germinar en su corazón. Pero el camino parecía incierto, lleno de desafíos internos y de patrones de pensamiento arraigados.
Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. La decisión del pensador de explorar la sabiduría budista no estuvo exenta de un profundo escepticismo. Acostumbrado a la lógica y la razón, encontraba difícil conciliar las enseñanzas ancestrales con su visión pragmática del mundo. No obstante, la desesperación que lo había llevado a ese punto era más poderosa que su resistencia intelectual. Empezó por los conceptos más básicos: la impermanencia de todas las cosas, la naturaleza del sufrimiento y el apego como su raíz. Cada frase del libro, cada parábola, era un desafío directo a los cimientos de su identidad, a su forma de percibir la realidad. Su mente, acostumbrada a aferrarse a cada idea como si fuera una verdad absoluta, se resistía con vehemencia a aceptar que todo es transitorio, que el dolor es inherente a la existencia y que sus posesiones, sus logros e incluso sus pensamientos no eran más que fenómenos pasajeros. La sombra, su antagonista interno, aprovechó cada oportunidad para sembrar dudas. Esto es una fantasía, una huida de la realidad, susurraba. Tú eres un hombre de ciencia, no de mitos. Estas ideas son para los débiles, para aquellos que no pueden enfrentar la verdad. Las palabras de la sombra eran veneno que se infiltraba en su naciente esperanza, recordándole sus fracasos pasados y la futilidad de sus esfuerzos. El pensador se encontraba en una batalla constante, no solo con las nuevas ideas, sino con la voz familiar que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Fue entonces cuando, en su búsqueda de mayor comprensión, el pensador encontró a el maestro. No en un templo lejano, sino a través de escritos y charlas en línea que resonaban con una claridad asombrosa. El maestro, con su voz serena y sus palabras cargadas de sabiduría, se convirtió en su guía silencioso. Sus enseñanzas no eran dogmas, sino invitaciones a la autoobservación, a la experiencia directa. La verdad no se encuentra en los libros, sino en el silencio entre tus pensamientos, decía el maestro en una de sus grabaciones. Una frase que perforó la armadura intelectual de El Pensador. Observa tu mente como si fuera un río, sin intentar detenerlo, sin juzgarlo, solo siendo testigo de su flujo constante. El pensador intentaba aplicar estas enseñanzas. Se sentaba en silencio, intentando observar el torbellino de su mente. Al principio, era un caos. Los pensamientos venían y se iban, a menudo arrastrándolo consigo, y se encontraba perdido en divagaciones sobre el trabajo o preocupaciones triviales. La frustración era inmensa. No estoy haciendo esto bien, pensaba, y la sombra no tardaba en responder. Te lo dije, eres incapaz, esto no es para ti. Hubo momentos de profunda desesperación, donde estuvo a punto de abandonar todo. Sentía que la sabiduría budista no funcionaba, que era solo otra promesa vacía que se desvanecía ante la implacable realidad de su mente. Sin embargo, a pesar de las recaídas, pequeños destellos de paz comenzaron a surgir. Un día, mientras observaba una flor, se encontró plenamente presente en ese instante, sin que su mente divagara hacia el pasado o el futuro. Otro día, durante una discusión que normalmente lo habría sumido en la rumiación, logró dar un paso atrás y observar sus emociones sin ser completamente arrastrado por ellas. Eran victorias minúsculas, casi imperceptibles, pero le daban la fuerza para continuar. El pensador comenzó a comprender algo fundamental. El problema no eran los pensamientos en sí mismos, sino su identificación con ellos. Había vivido creyendo que él era sus pensamientos, que su identidad estaba intrínsecamente ligada a cada idea, cada preocupación. El maestro había hablado de esto. No eres el río, eres la orilla que lo observa pasar. Esta revelación fue como un rayo de luz en la oscuridad. Entendió que podía tener pensamientos sin ser consumido por ellos, que podía ser el observador y no el actor dentro de su propia mente.
Justo cuando esta comprensión comenzaba a echar raíces, un gran obstáculo se presentó en su vida. Una situación crítica, una prueba de fuego que amenazaba con arrastrarlo de nuevo al abismo. Una decisión crucial que afectaría a sus seres queridos y que exigía una claridad mental que temía no poseer. La sombra, sintiendo su momento de debilidad, rugió con una fuerza renovada, intentando sabotear su naciente comprensión. ¿Cómo puedes estar tranquilo ahora? Todo está en juego. Piensa, 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 clamaba. El pensador se encontraba en una encrucijada, su reciente aprendizaje a prueba. ¿Sería capaz de aplicar lo aprendido en esta situación crítica o caería de nuevo en el laberinto de su mente? La crisis se manifestó como una tormenta perfecta, una confluencia de desafíos personales y profesionales que amenazaban con desmoronar el mundo de El Pensador. Su familia enfrentaba una situación delicada que exigía su presencia y apoyo incondicional, mientras que en su trabajo, una decisión crucial con enormes implicaciones pendía de un hilo, exigiendo una resolución inmediata y certera. La sombra, con una ferocidad nunca antes vista, se abalanzó sobre él, susurrando escenarios catastróficos, alimentando la culpa y el miedo, arrastrándolo hacia el abismo de la ansiedad. Eres incapaz de manejar esto, siseaba. Vas a fallar a todos. Tu mente no es lo suficientemente fuerte. El pensador sintió el viejo laberinto mental comenzar a reconstruirse a su alrededor, las paredes de la preocupación y la rumiación elevándose una vez más. El pánico amenazaba con paralizarlo, tal como lo había hecho en el pasado. Sin embargo, esta vez algo era diferente. A pesar del torbellino externo e interno, una pequeña voz, la voz del maestro, resonaba en su interior. Observa tu mente como un río, sin intentar detenerlo, sin juzgarlo, solo siendo testigo de su flujo constante. Recordó las horas de meditación, las enseñanzas sobre la impermanencia y el desapego. No podía detener el río de pensamientos y emociones que lo invadía, pero sí podía cambiar su relación con él. Decidió no luchar. En lugar de intentar silenciar la sombra o reprimir sus miedos, el pensador cerró los ojos y respiró profundamente. Se permitió sentir la ansiedad, la presión, la incertidumbre, pero en lugar de identificarse con ellas, las observó. Eran sensaciones, eran pensamientos, eran fenómenos pasajeros en el vasto espacio de su conciencia. Visualizó sus pensamientos como nubes que cruzaban el cielo. Algunas eran oscuras y amenazantes, otras ligeras y fugaces. No intentó disiparlas, solo las miró. No se aferró a ellas ni permitió que lo arrastraran. Cuando la sombra le presentaba un futuro catastrófico, el pensador simplemente notaba el pensamiento. Ah, aquí está el pensamiento de catástrofe. No lo juzgaba, no lo alimentaba, solo lo reconocía y lo dejaba pasar. Aplicó la atención plena a cada tarea inmediata. Escuchar atentamente a su familia. Analizar los datos de su trabajo con precisión. No permitía que el ruido mental lo distrajera del presente, de la acción que requería su atención. No fue fácil. Hubo momentos en que la corriente de pensamientos lo arrastró brevemente, pero la diferencia fundamental fue que ahora era consciente de ello. Reconocía la deriva y suavemente, sin autocrítica, regresaba al momento presente, a la observación. Poco a poco, la intensidad de la sombra comenzó a disminuir. No desapareció por completo, pero su poder para paralizarlo se desvaneció. El pensador ya no era un prisionero en su propio laberinto. Se había convertido en el guardián de su propia mente. La situación crítica no se resolvió mágicamente, pero el pensador la abordó con una claridad mental y una ecuanimidad que nunca antes había poseído. Tomó decisiones difíciles con calma,
Ofreció apoyo a su familia con una presencia genuina y encontró soluciones creativas en su trabajo que antes le habrían eludido por el exceso de análisis. No eliminó los problemas, pero los enfrentó desde un lugar de fortaleza interior, no de reactividad. Experimentó una profunda paz, no como la ausencia de problemas, sino como la capacidad de navegar a través de ellos sin perderse. Su vida comenzó a transformarse. Sus relaciones se hicieron más profundas, su trabajo más gratificante y su creatividad floreció. Ya no vivía en la constante anticipación del futuro o el lamento del pasado. Cada momento se desplegaba ante él con una riqueza que antes le había sido inaccesible. El pensador no se convirtió en un predicador, sino en un ejemplo silencioso. Su serenidad, su capacidad para escuchar y su sabiduría tranquila inspiraron a quienes lo rodeaban. La gente notaba un cambio en él, una calma que irradiaba y que invitaba a la reflexión. Su legado no sería la acumulación de logros, sino la demostración viva de que es posible trascender el sufrimiento autoimpuesto por una mente descontrolada. Al final, comprendió que la sabiduría no radica en la ausencia de pensamientos, sino en la libertad de ellos. No se trataba de silenciar la mente, sino de cambiar la relación con ella. El laberinto no se había derrumbado, simplemente había dejado de ser una prisión. Se había convertido en un espacio abierto, donde los pensamientos eran visitantes, no carceleros. El pensador, ahora más que nunca, vivía en el presente, liberado de la tiranía del exceso de pensamiento, un faro de calma en un mundo ruidoso. Si piensas demasiado, este camino, el camino de la conciencia y la observación, es para ti.